48 por 10 a la 6 newton, tengo yo. ¿Ok? ¿Qué significa el milicoulomb? Mili es a la menos 3. A la menos 3, ¿correcto? ¿Y micro? A la menos 6. A la menos 6. Ahí estamos, Jonathan. No hay ninguna duda con ese, ¿verdad? No. Ok, ahora nos pasamos a la número 6. En la número 6 tenemos y nos dice una carga eléctrica de 3 microcoulomb se encuentra en el aire. En el aire porque es la misma constante. A 35 centímetros de otra carga. La magnitud de la fuerza, la cual se rechazan, es de 6 por 10 a la menos 1. ¿Cuánto vale la carga desconocida? Si se dieron cuenta, los ejemplos que estuvimos viendo la semana pasada, todos eran de fuerza, 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 no hacíamos ningún despeje. Acá en este problema sí nos pide encontrar una de las cargas. Nos está dando el resto de información y lo único que teníamos que hacer era despejar la única fórmula que hemos estado trabajando. ¿Cuánto les quedó el valor de esa carga? 2.72 por 10 a la menos 6. Ajá. Y los que no están utilizando exponente les pudo haber quedado 0.000276. ¿Estamos bien con eso? Ok. Y la última nos dice dos cargas con 2.8 exponente a la menos 6 coulomb y 7.5 por 10 a la menos 6 coulomb respectivamente se atraen con una fuerza de 10 newton. ¿A qué distancia se encuentran separadas? Nuevamente nos piden encontrar un dato, pero debemos despejar. En este caso nos piden despejar la distancia. No sé si alguien tuvo problema para evaluar ese dato o estamos bien. Creo que se despejaba ahí, ¿verdad? Solamente se despejaba. Ahora, ojo con esto. Les pregunto, no sé si leyeron el texto del problema, pero decía, dos cargas con 2.8 y 7.5 respectivamente se atraen. No sé si se percataron de eso. Sí, esa era mi duda, de que cómo era que se atraían si las cargas eran positivas las dos. Exactamente. En el problema como tal, lo único que nos piden es calcular la distancia, ¿sí? Pero, ¿por qué se los dejé así? Porque quiero que estén analizando si en un caso en el problema uno les pide algo adicional. Si me refiero a algo adicional es razone su respuesta. Si uno les pide que razone la respuesta, ustedes deben identificar si los datos que les están dando ahí son correctos. ¿Por qué? Porque dijimos que no se podían atraer si tenían signos iguales. Acá nos dieron las dos cargas y las dos cargas nos las dieron positivas. Primero. Segundo, nos dieron el diagrama y en el diagrama nos incluyeron dos cargas y nos incluyeron las flechas. ¿Esas flechas están correctas? No, tampoco están correctas. ¿Por qué no están correctas? Porque están como si se estuvieran atrayendo. Están señalando una a la otra. Es correcto. ¿Alguien vio algo? ¿Alguien más vio eso? ¿O solo se enfocaron en en calcular la distancia? Como les digo, eso era lo que se les pedía. No les pedí que razonaran, pero sí que evaluaran ese tipo de cositas que uno les está explicando sábado con sábado. El sábado pasado evaluamos esto de la atracción, cuando se repelen, cuando son positivas, cuando son negativas, hacia dónde se dirige cada una de la dirección de las fuerzas, si éstas se atraen o se repelen. Explicándoles esto, me dice Jonathan, mire, yo ahí no me quedó claro por qué por eso. Entonces, si él me dice la distancia es de tanto, claro, la respuesta es correcta, porque en la distancia, ¿cuánto les quedó? 13.74 centímetros. 13.74 centímetros o 0.1374 metros. Así es. Entonces, la respuesta para el problema, buena. Ahora, si uno les pide razón el problema o evalúe si la información planteada es correcta, entonces ahí entran ustedes y entran a evaluar si la información que les están dando está correcta. En este caso, en el problema les indicaba que se atraían y ustedes sabían perfectamente que no. ¿Por qué? Porque se las dieron positivas. Y al momento que llevaron a cabo las flechitas para las fuerzas,
estas tampoco estaban correctas. Ahora, les voy a compartir una pantalla y ustedes me dicen si la logran visualizar. Es una tableta. ¿Sí? ¿La logran ver? Sí. Ok, Sí, ingeniero. bien. Ok, acá en este problema les dieron a ustedes las dos cargas, ¿sí? Solo les voy a explicar eso. Y las dos flechitas están viendo así una a la otra, ¿sí? Pero esto sucede y puede suceder solamente si las cargas se están atrayendo. Entonces, ¿qué pasa si las cargas se están repeliendo? Que en este caso se repelen porque están con signos iguales. Entonces hacemos esto. Si las cargas se repelen, pasa esto. Uno indica hacia dónde va la dirección de esa fuerza, pero esa fuerza va hacia afuera de las cargas. ¿Por qué? Porque se están repeliendo. Entonces, el escenario que les tenían que dar en ese problema, si en un caso hubiera sido de razonar o de indicar si el problema estaba bien o estaba mal, era indicar que las cargas se estaban repeliendo y las fuerzas iban hacia afuera. Cada una de las cargas tenían su fuerza, pero hacia afuera. ¿Estamos claros con ese ejemplo? Sí. Ok, Sí. ahora les pregunto, explicando esto, bien, nos vamos a enfocar en esta, en la carga 1. Si yo les digo hacia dónde podría ir la dirección de esa fuerza que la carga 2 está provocando en la carga 1, ¿hacia dónde iría la flechita? Hacia la izquierda. Bueno, un poco diagonal hacia la izquierda. ¿Izquierda de carga 1 o carga 2? Al suroeste de la carga 1. Supongan que me quedó recto a ustedes. ¿Sí? Se mira recto, ingeniero. Ok. ¿Por qué puse punteado? Porque sí viene la dirección hacia la carga 1, pero porque la está repeliendo. Entonces queda fuera de la carga. ¿Por qué? Porque las dos están positivas. Entonces esta sería la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1. ¿Está la flechita? Claro, está la flechita, pero se están repeliendo. Cuando se están repeliendo, nosotros utilizamos líneas así como punteadas para identificar que estas se están repeliendo. La flecha va de corrida cuando estas se están atrayendo. Ahora pregunto, que la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 1, ¿hacia dónde iría la flechita? La izquierda, no, a la derecha y un poco hacia abajo. Hacia la carga 3. No, porque es la 3 sobre la 1, ¿verdad? ¿Así? Es la 3 sobre la Sí. 1. La fuerza que la carga 3 ejerce sobre la 1. ¿Por qué? Porque se están atrayendo. Entonces, si se están atrayendo, yo sé que es una línea horizontal sin necesidad de estar punteada porque se están atrayendo. Si fuese al revés, si yo quisiera saber al revés que la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3, entonces iría hacia acá, ¿sí? Hacia donde está la carga 1, pero no necesito eso.
Mi objetivo en este problema es la carga 1. ¿Qué pasa con la carga 4? ¿Hacia dónde iría la flechita? Arriba a la izquierda. ¿Arriba de? Arriba y un poco a la izquierda y un poco arriba. ¿De la carga 1 De o la carga 1, de la carga 1. la fuerza que la carga 4 ejerce sobre la 1? ¿Por qué? Porque se están repeliendo. ¿Por qué se repelen? Porque Porque son la carga positivos. 4 es positiva y la carga 1 es positiva. Entonces, la dirección de la fuerza sí va hacia la carga 1, pero como se repelen, es como que si la expulsara. Entonces entra y sale, la expulsa. ¿Por qué? Porque son positivas las dos. ¿Quedó más claro el ejemplo de cómo hacer la dirección o cómo buscar la dirección de esas fuerzas? Claro, Sí. ingeniera. ¿Sí? Sí. Ok, ahora vengo y les pregunto. La semana pasada creo que les pregunté eso, no recuerdo si se los pregunté. A los que les impartí el curso de precálculo, tengo entendido que vimos la ley de senos y la ley de cosenos. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Se recuerdan muy bien de eso? Un poco. Ley de seno, ley de coseno. ¿Los demás? Como dijimos que íbamos a hacer una hoja de trabajo para repasar, para Sí. practicarlo más que todo. Ajá, por eso les pregunto, porque les voy a dar un ejemplo ahorita de cada uno. Y la hoja de trabajo se la voy a dejar en el transcurso de la semana junto con los ejercicios que vamos a ver adelante después de esto. Entonces, voy a empezar a hacer algo corto, el repaso, no me voy a detener tanto, es algo que ustedes manejan y ahorita ahorita que lo estemos trabajando, ustedes van a decir, ah, cierto, eso sí ya lo vi, ya me recordé, entonces lo van a estar utilizando mucho para resolver problemas que les deje ahorita en la hoja de trabajo de esta semana. Entonces, cualquier duda, me dicen por favor si voy demasiado rápido. Vamos a empezar con la ley de senos. Eso es donde usábamos las formulitas, ¿verdad? Exactamente. Era donde teníamos reglas y según la regla que se cumpliera, así utilizábamos las fórmulas. ¿Se recuerdan de eso? Lado, ángulo, lado. Correcto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que a nosotros ahorita, lo que pasó la semana, los ejercicios que estuvimos viendo la semana pasada, pues las fuerzas solo estaban en X. Igual, si hubiesen estado solo en Y, no hubiésemos tenido problema. Pero ¿qué pasa ahorita? Que las vamos a tener que descomponer en X y Y. Para poder descomponerlas, muchas veces el triángulo necesita de información como de un ángulo o de un lado. Pero si nosotros no lo podemos calcular, desde ahí vamos mal. O sea, ¿de qué me sirve enseñarles a descomponer una fuerza si lo primero, que es la información básica que tienen que tener del triángulo, no la tienen? Entonces, por eso les pregunté eso, para explicárselos antes de tirarme a descomponer una fuerza, porque si no, no me van a entender. Entonces, ¿qué nos decía la ley de senos? La ley de senos nos decía que nosotros íbamos a hacer uso de esta ley toda vez nos dieran un ángulo, porque las mayúsculas marcan los ángulos, las minúsculas marcan los lados. Cuando tuviéramos el ángulo A, el lado A, y otro dato. Para B, teníamos que tener el ángulo B, el lado B, y otro dato. Para C, teníamos que tener el ángulo C, el lado C, y otro dato. Es decir, nosotros teníamos que evaluar si nos estaban dando una pareja completa, pareja le llamo a mayúscula con A minúscula, B mayúscula con B minúscula, C mayúscula con C minúscula. Si nos daban una pareja, no importaba cuál otro dato nos dieran, que nosotros lo podíamos utilizar. Si nosotros buscábamos lado, en este caso lo representamos con la letra minúscula, nosotros sabíamos que lo íbamos a poder resolver por medio de A es igual al seno de A, dividido seno de A, B, partido seno de B, y esto es igual a C, partido seno de C. ¿Se recuerdan de eso? Sí.
Chicos, Sí, ingeniera. Sí, Sí, ingeniera. Inge. ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí, Sí, la escuchamos, Ah, ingeniera. como no, pensé que se había perdido la comunicación. No, 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 no. Ok. Bien, ¿se recuerdan de esto, verdad? Cuando nosotros necesitábamos encontrar un lado, hacíamos uso de estas fórmulas. Ahora, cuando nosotros nos pedían encontrar un ángulo, entonces le dábamos vuelta, ¿se recuerdan? Entonces, si necesitábamos un ángulo, los ángulos iban arriba. Entonces, seno de A es igual, dividido A es igual al seno de B partido B, y esto es igual al seno de C partido C. ¿Ya se lograron recordar de esto? Sí, ya, ya. Sí, Sí, Poquito a ¿verdad? poquito. Ahorita tal vez lo están viendo así muy, muy rapidito, pero es algo que ya vimos y con la práctica verán que se les va a hacer un poquito más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Nos daban un triángulo y nos daban cierta información. Nos decían, encuentre un lado o encuentre un ángulo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cada uno para que les quede más claro. Bien, y me dicen encuentre el lado A. Si me doy cuenta y empiezo a evaluar, debo evaluar qué pareja es la que me están dando completa. Cuando me refiero a completa dijimos que era ángulo y lado. Si evalúo qué pareja me dieron completa en este problema, ¿qué pareja puedo utilizar? la de la letra C. Sí, la de la La C de la porque letra está C. completa. ¿Por qué? Porque me dieron el lado y me dieron el ángulo. Entonces yo sé que puedo utilizar la pareja de la letra C. Entonces sería C por el seno de C. Y me están pidiendo que yo halle la de A. Entonces, si yo estoy hallando la de A, será A por el seno de A. Lo que está dividiendo a la A, lo voy a pasar a multiplicar para que la A me quede solita. Entonces, en este caso me quedaría seno de A por C dividido el seno de C, y esto es igual a, sustituyo los valores, seno de A, el ángulo de A vale 48. ¿Cuánto vale C? C vale 15 metros, dividido el seno de C, seno de 60, y esto lo ingreso a la calculadora. Entonces yo tengo que el dato de A, 12.80. exactamente, 12.87 metros. Entonces yo ya hallé mi lado, y es el lado A que me están pidiendo. ¿Qué pasa con esto? Yo les voy a dar un triángulo a ustedes y les voy a decir descompongan, calculen las fuerzas, calculen los ángulos, pero si no saben esto, me hubieran dicho, mire, ¿y cómo saco ese lado? ¿Cómo saco ese ángulo? ¿Cómo saco esto? Entonces, por eso les pregunté. Sé que tal vez hay algunos que no les impartí yo el curso de precálculo, entonces necesitaba saber que lo tuvieran claro para que me entiendan los problemas que más adelante vamos a ver. Esto es para cuando me piden un lado. ¿Estamos claros? Sí, Sí, ingeniera. Ya se están recordando, ¿verdad? ya. Ya están desempolvándose. Ahora para lo de los ángulos es al revés la fórmula, ¿verdad? Exactamente. Ahora vamos con uno de ángulo. Ahorita recuérdense que estamos viendo solo la ley de senos. No estamos viendo todavía la de cosenos. Estamos viendo la ley de seno. Me dan nuevamente un triángulo.
y me piden que halle el ángulo B. Evalúo nuevamente. Para aplicar la ley de senos, ¿sí cumplo con la información que me están dando? Sí. Sí, ¿Sí? porque tiene un dato de A y otro dato que es B. Catherine dice sí. ¿Quién más dice algo? Yo, Sí, porque tiene el ángulo A Y el lado A. A. Y tiene B, el lado B. Tiene el ángulo, el lado A y otro dato. Entonces creo que sí. Ajá. Está Sí, bien, ¿verdad? se puede. Entonces, sí se puede. ¿Por qué? Porque tengo la pareja completa. Cuando me refiero a pareja es porque tengo A mayúscula, A minúscula. Y me dicen otro dato. Entonces, en otro dato puedo tomar la B porque es el dato que me están dando. Entonces, empiezo. ¿Qué es lo que yo necesito encontrar? En este caso, necesito encontrar El ángulo. el ángulo B. Entonces, me queda al revés la fórmula. Me queda seno de B arriba y B abajo. Y esto va a ser igual a la pareja que tengo completa. En este caso, la pareja que me dieron completa fue la de A. Seno de A partido A. Ahora bien, esta B que está dividiendo al seno de B, lo voy a pasar del otro lado a multiplicar, porque necesito despejar la letra B. Entonces me quedaría seno de A partido A por B. Ahora pregunto, para poder despejar el seno de B, y poderlo pasar para el otro lado porque necesito la B pequeña, ¿se recuerdan que hacíamos un procedimiento en específico? seno inverso. Y el seno inverso. Exactamente. Seno inverso, eso nos hacía pasar, nos daba la opción de pasarlo del otro lado del signo igual, la B quedaba completamente sola, que era lo que necesitaba, y todo lo demás lo agregábamos dentro de paréntesis. Y nos quedaría así. Si sustituimos los valores, el seno de A, el seno del ángulo A, 115 dividido, ¿cuánto vale A? A vale 16 metros, y eso lo multiplico por B, 10 metros. ¿Alguien me puede decir cuánto es? ¿34.5? Es correcto. 34.5. Entonces, estos serían los 34.5 grados que me están pidiendo que yo encuentre como ángulo B. ¿Está claro? Sí. Tenemos claro. Toda vez nosotros nos den una pareja y otro dato, vamos a hacer uso de la ley de senos. Ahora vamos con la ley de cosenos. Yo sé que vamos algo rapidito, pero es una explicación breve para que ustedes me pudieran entender. Yo igual les voy a dejar hojitas de trabajo. Yo sé que es un tema de un curso anterior, pero que lo van a estar utilizando bastante ahorita. Ahora vamos con la ley de cosenos. Bien. ¿Alguien se recuerda de las leyes? Era 3 lados, 2 lados y un ángulo. O sea que ¿Es correcto? tenía 3 lados, 2 lados y un ángulo. ¿Es correcto? Teníamos, ¿se recuerdan de la regla? Así nos la representaban, ¿verdad? Lado, ángulo, lado. Y lado, 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 lado. Es correcto. Teníamos 3 lados, nos daban los 3 lados, o nos daban lado, ángulo, lado, los 3 de corrido, no uno por un lado, otro por otro, sino se debía cumplir esa condición, lado, ángulo, lado, de corrido dentro del triángulo, o los 3 lados, es decir, no nos daban ningún triángulo, no nos daban ningún ángulo, no nos daban ningún ángulo y nos daban los 3 lados. Entonces, estas dos opciones se utilizan. Cuando nosotros las encontramos, hacemos uso de la ley de cosenos. Si se dan cuenta, es completamente diferente y no hay por qué, no hay por qué equivocarse en qué ley utilizar. Son bien diferentes a las leyes de seno. Entonces, yo considero que no debería haber problema y que ustedes lo vayan a confundir. También nos daban fórmulas.
En la fórmula nos daban, si nosotros queríamos encontrar un lado, nos daban la siguiente fórmula. A al cuadrado, B al cuadrado, más C al cuadrado, menos 2 veces B por C por el coseno de A, ¿sí? ¿Qué pasaba con esta fórmula si yo necesitaba encontrar el ángulo A? Había que despejarlo. Es correcto. ¿Por qué? Porque en este caso, con la ley de cosenos, lo único que puedo hacer es despejar para poder encontrar el ángulo. No existe una fórmula como lo hay en la ley de senos, que nos dan fórmula para ángulos y nos dan fórmula para lados. En este caso me dan una única fórmula y de la fórmula de lados yo debo encontrar ángulos. Acá sé que B al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno de B, si deseo encontrar el ángulo B, y tengo C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces AB por el coseno de C. Esas eran las tres únicas fórmulas que nos da la ley de cosenos. Si yo quiero encontrar ángulos, para eso está esta y esta, que me indican que de esta misma fórmula yo debo despejar, ¿sí? ¿Puedo borrar? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Bien, vamos con dos ejemplos sencillitos también. Ahora pregunto, ¿cuál de las dos leyes se cumplen en este triángulo que nos están dando? La de coseno. Lado, ángulo, lado. Las dos. ¿Cuáles dos? Alguien me dijo por ahí dos. La de cosenos porque no tiene el lado A, porque ese lado A se va a buscar. Es lado, ¿Por qué ángulo, más sé lado. que es la de coseno? Porque tiene lado y ángulo. Es correcto, se cumple la ley que me dice lado, ángulo, lado, los tres de corrido. No puedo tener un ángulo arriba y un lado del otro lado del ángulo. O sea, los tres pasos, si se dan cuenta, por eso les mencioné, cuando les mencioné eso, los tres datos están de corridos. Este y este. No están regados, si se dan cuenta, los tres datos vienen pegados en el triángulo. Entonces aquí cumplo la ley de lado, ángulo, lado. La de tres lados no se cumple. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que yo averigüe el lado A. Entonces si me están pidiendo eso es porque no lo tengo. La única ley que se cumple es la del lado, ángulo, lado. Ahora les pregunto, ¿cómo sé que no es la ley de seno? Porque no hay un dato completo. Exactamente, porque si se dan cuenta no tengo A con A, no está pareja, esa pareja no está completa. No tengo C con C, ¿por qué? Porque solo tengo C en lado, no tengo en C ángulo, y no tengo B con B, ¿por qué? Porque solo tengo B en lado y no tengo en B ángulo. Entonces es bien fácil poder evaluar qué tipo de ley es la que van a utilizar ustedes. En este caso, sí o sí, es la ley de coseno. No hay otra opción, porque es la única ley que se cumple. Bien, entonces si nos piden el lado A, yo sé que debo utilizar la fórmula A al cuadrado, B al cuadrado, más C al cuadrado, menos 2 veces B por C, por el coseno de A. Les pregunto, ¿cómo elimino ese cuadrado? Porque necesito la A solita. Pasándolo a raíz cuadrada. Pasándolo a raíz cuadrada, ¿es correcto? Paso todo lo que yo necesito a raíz cuadrada. Entonces sería B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de A. B, 12 al cuadrado. No le voy a poner las medidas para que me quepa. C, 7 al cuadrado menos 2, 12 por 7 por el coseno del ángulo A. El ángulo A vale 40. ¿A qué es igual este lado?
ingeniera, perdone. Ujú. Brian García pregunta si lo puede aceptar en la sesión. Ok, voy. Creo que tiene problema de conexión porque no lo dejan ingresar. Ah, bien, ya, creo que ya. Bien. Regresamos. ¿Cuánto les quedó el valor de ese lado? Yo lo estoy metiendo en la calculadora todavía. Ok. 4.37 la respuesta, Inge. No, rectifique, está elevando al cuadrado. 12 al cuadrado, 7 al cuadrado. Menos 67.69. No. 13.89. ¿Cuánto? 13.89. No, 8.01. es correcto. Debemos de tener cuidado de cómo metemos los datos a la calculadora, porque recuérdense que no podemos separar unos de otros, porque si se dan cuenta el 2 por 12 por 7 por el coseno de 40 es toda una operación. Entonces no la vayan a dividir por partes, porque la multiplicación aplica para todo, o sea, desde donde está el 2 hasta donde termina el 40. Entonces tengan mucho cuidado al momento de ingresar los datos a la calculadora. ¿Sí les quedó a los demás que hicieron el procedimiento, sí les quedó? Sí. Todo bien. Ingeniera. Hoy sí, ¿verdad? Ok, entonces esto es el procedimiento que nosotros debemos de realizar para cuando nos piden un lado, utilizando la ley de cosenos. ¿Estamos claros, verdad? Sí. Ahora vamos con el último ejemplo de repaso. ¿Qué ley o qué regla se cumple acá? Coseno. Coseno. ¿Cuál de las dos? Lado. Lado. No me dan ningún triángulo, no, ningún ángulo, y sí me dan los tres lados que necesito. Con los tres lados yo puedo encontrar un ángulo. ¿Por qué? Porque puedo despejar de esa fórmula que me están dando, de la fórmula de lado, puedo despejar, y como tengo los tres datos, no me va a quedar ningún dato volando. Entonces, evalúo. Me están pidiendo el ángulo A, el ángulo B o el ángulo C. El ángulo A. El ángulo A. Entonces tomo la fórmula del lado A. ¿Por qué? Porque es la que al finalizar de la fórmula, termina con A. Si me piden el B, entonces lo hago con la fórmula del lado B, y si me piden el ángulo C, lo hago con la fórmula del lado C. En este caso me queda A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de A. Lo que necesito es la A solita, mayúscula. ¿Por qué? Porque necesito buscar un ángulo. Todo lo que está sumando acá lo voy a pasar a restar. Y me queda menos 2B por C por el coseno de A. Lo que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y me queda por el coseno de A. Nuevamente, ¿cómo convierto ese coseno del otro lado del signo igual? ¿Cómo lo puedo quitar? Coseno inverso. Es correcto, entonces me quedaría A es igual
coseno menos 1 y todo lo demás va dentro de paréntesis. B al cuadrado menos C al cuadrado menos 2B por C. Sustituyo todos los valores. ¿Y a cuánto es igual a? ¿Cuál es el valor de ese ángulo? En A coloco el valor de 9 al cuadrado, en B coloco el valor de 7 al cuadrado, en C coloco el valor de 13 al cuadrado, abajo menos 2B, 7 y el valor de C, 13. ¿Cuánto les queda? grados. ¿Cuánto? 41.17. Correcto. 41.17 grados. A es igual a 41.17. Entonces yo ya encontré ese ángulo que también me hacía falta para poder seguir resolviendo ese problema que más adelante yo voy a ver. ¿Estamos más o menos claros? ¿Ya se lograron recordar? Sí. Sí, ¿verdad? Hicimos, los que recibieron conmigo precálculo, hicimos una infinidad de ejercicios de esto. ¿Se recuerdan? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora los que no, espero que con este medio repaso que hicimos ahorita me hayan comprendido mejor. 41.17 salía, ¿verdad? Sí, 41.17. Ah, sí, ya me salió. Ya me recordé. ¿Ya? Ya. Ok, bien. ¿Por qué les expliqué eso y por qué les pregunté eso? Porque los ejercicios que vamos a ver de ahorita en adelante, muchos de ellos vienen incompletos. Cuando me refiero a incompletos es porque les hace falta algún lado, les hace falta algún ángulo. Entonces debemos buscar la forma de cómo encontrarlo. Lo podemos hacer con uso de estas leyes. También tenemos las opciones de funciones trigonométricas, si en un caso también se pudieran utilizar. También hicimos uso de esas con ustedes en algunos temas que vimos. Entonces, la que ustedes consideren que se puede apegar o según la información que ustedes les están dando, pueden hacerla y la pueden implementar en cada uno de los problemas. Pero sí necesito que ustedes las conozcan, que ustedes las manejen y que no se me vayan a perder mucho al momento de que están resolviendo un problema. Bien, teniendo claro esto, vamos a pasar a lo que me interesa. Ingeniera, ¿Ah? una pregunta. Solo únicamente vamos a buscar, ¿qué? Ley de senos y ley de cosenos. No va a haber otras. Para eso lo van a ocupar para completar los datos que les hacen falta en el problema. Pueden hacer el uso de la ley de senos, la ley de cosenos, las funciones trigonométricas también les pueden servir. Si en un caso la información así se las están dando en el problema, pero es solo para completar la información. Ahora lo que vamos a ver ahorita es, nuevamente regresamos al tema de cargas y fuerzas, pero a eso ya se le junta este tema que vimos ahorita. ¿Estamos claros? Sí. Ok, bien. Ingeniera, Ajá. ¿está chilera esa su tablet? Sí, me tocó, pero por esta pandemia me costó mucho. Pero tiene lápiz, ¿verdad? Sí, pero creo que es muy grueso, que es lo único que voy a cambiar porque ustedes, bueno, los que ya han recibido cursos conmigo, pues mis números son más bonitos, más entendibles, pero siento que se corre un poquito. Entonces yo hago ejemplo, ahorita hice un 2 y se corre un poco. Entonces es lo único que tengo que buscar otro lapicito que no sea tan grueso, de la punta tan gruesa. Compro. Ok, vean pues. Acá nos dan un triángulo, ¿sí? Nos dan un triángulo, nos están dando 3 cargas. Regresamos nuevamente a lo que estuvimos viendo la semana pasada. Acá tenemos una altura. Acá tenemos una distancia.
inciso A nos dice hallar la fuerza neta en la carga 2. Y el inciso B nos dice hallar la fuerza neta en la carga 3. Bien, la carga 1 es igual a 8 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga 2 es igual a 12 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la carga 3 es igual a 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Bien, la semana pasada les hice mención de un procedimiento, no sé si se recuerdan. ¿Cuál procedimiento? Ah, la fuerza Un neta. procedimiento de cómo resolver las fuerzas. Se los pasé en la presentación. Ah, la fórmula, ¿no? ¿Cómo empezábamos a resolver un problema? Con la fórmula, recuerda? ingeniera. ¿Con la fórmula? ¿Cómo? Con la fórmula. Sí, está la fórmula, pero antes de la fórmula hacíamos algo. Un plano cartesiano. Exactamente. ¿Se recuerdan que si logran ver la presentación de la semana pasada, en la presentación de la semana pasada les hice ver el primer paso, hacer un diagrama de cuerpo libre, un plano cartesiano donde nosotros incluyamos la carga Ingeniera, yo estuve buscando la presentación, pero no la encuentro. Yo lo subí a YouTube. Ah, en YouTube está. Ajá. pero yo sí la subí a la plataforma. Ay, a Y mí no- subió el enlace. Ajá. Ah, el enlace, por eso. Ajá. Ay, ya, gracias. Ok, va. En ese enlace, en esa presentación de la semana pasada, dice procedimiento para resolver problemas o ejercicios con la ley de Coulomb. El primer paso que nosotros debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre, un plano cartesiano, donde nosotros ahí pongamos lo que nos interesa, lo que nosotros necesitamos estudiar en ese momento, el primer paso. El segundo paso es calcular la magnitud de la fuerza, es decir, el valor. Necesito saber el valor, segundo paso. Tercer paso, descomponer la fuerza en X y Y si así lo amerita el problema. Y el cuarto paso, hacer sumatoria de fuerzas. Entonces tengo 4 pasos por resolver. Me voy al inciso A. En el inciso A me dice resuelva y encuentre la fuerza neta para la carga 2. Evalúo mi problema, el problema que me están dando, y me doy cuenta que me están pidiendo, que me están dando 3 cargas. La carga 1 es positiva, la carga 2 es negativa y la carga 3 es positiva. La que me interesa y la que me están diciendo, mire, chequele, póngale atención, es a la carga 2. Ahora pregunto, tengo acá la carga 2. La carga 2 es negativa, ¿sí? Si yo hago un plano y yo les digo qué cargas están interactuando con la carga 2, ¿cuál sería la respuesta y hacia dónde van? Ingeniera, Ajá. entonces el valor de la carga 2 son menos 12. Mire, ahorita le voy a explicar eso. Quedémonos con el 12 que le están dando ahí en el problema. Ahorita le voy a explicar eso. Las que están interactuando sería carga 3 y carga 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están en ese mismo círculo donde está la carga 2. Ahora les pregunto, en un plano cartesiano, ¿en dónde colocan ustedes la fuerza que está actuando, con la que está actuando la carga 1 y la carga 3? En X positivo y Y positivo. En X, Positivo y Y positivo. en X positivo y Y positivo, dice Hubert. ¿Alguien más? ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok, lo voy a poner acá. Entonces, hacia acá tenemos la fuerza
ejerce sobre la carga 2. Está en el eje de las X positivas. ¿Por qué? Porque hacia ahí se está moviendo esa fuerza. Ahora veo la siguiente, veo la carga 1, la que está en la parte de arriba. Huber me dice que es la que está en el lado vertical. Entonces coloco la fuerza en el lado vertical. ¿Por qué así? ¿Por qué hacia arriba? Porque también se está atrayendo, si nos damos cuenta, una está con, la que estamos evaluando está con signo negativo y las otras dos están con signo positivo. Entonces esta sería la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Ahora, les mencioné 4 pasos. El primero, hacer el diagrama de cuerpo libre. Ya lo hice. Tengo mi carga y la única carga que coloco ahí es la que me interesa estudiar. En este caso, la que me interesa estudiar es la carga 2. Ya la coloqué. Hice mi diagrama de cuerpo libre e indiqué hacia dónde están actuando las fuerzas. Tanto para la carga 3 como para la carga 1, porque las dos están actuando con esa carga 2. La fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2 está sobre el lado de las ejes de las X positivas y la que está hacia arriba está en el eje de las Y positivas. Si fueran para abajo o para la izquierda, sabemos que va con signo contrario, pero no estamos evaluando eso ahorita. El segundo paso, ¿cuál era? ¿La fórmula? Hacer el cálculo de la fuerza, calcular la magnitud. Entonces vengo y hago fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2 es igual a la constante por carga 1 por carga 2 dividido distancia al cuadrado. Esto es igual a fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2. La constante sabemos que es 9 por 10 a la 9. No le voy a colocar todas las letras porque no me cabe. La carga 1, ¿cuánto es el valor de la carga 1? 8 por 10 a la menos 6. La carga 2, 12 por 10 a la menos 6. Y esto dividido, la carga 1 y la carga 2, ¿cuánto hay de distancia entre esas dos cargas? 0.5 metros. 0.5 metros al cuadrado. ¿A cuánto es igual esa fuerza? ¿Cuánto es el valor? 2.88. A mí me salió ¿Cuánto le quedó? 3.45. 2.88. 2.88. ¿A alguien más le quedó algo diferente? 3.46. 3.40. 3.45 me quedó a mí. Sí, aproximado nos queda 3.46, Hailey, rectifiquemos. 46, sí, 46. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces, el primer paso era calcular el diagrama, ya lo hice. El segundo paso es calcular la magnitud, es lo que estoy haciendo. Ahí lo que hice fue resolver la de la fuerza que la carga 1 ejerce sobre las 2, pero si se dan cuenta, tengo dos fuerzas, ¿verdad? Entonces, debo resolver la siguiente. En este caso, sería la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la 2. En este caso sería nuevamente la constante por la carga 3 por la carga 2 dividido la distancia al cuadrado. 9 por 10 a la 9. La carga 3 es de 5 por 10 a la menos 6. La carga 2 es de 12 por 10 a la menos 6. Y esto dividido. La distancia, si se dan cuenta que la carga 2 a la carga 3 tiene, es de 0.9 metros al cuadrado. ¿Cuál es el valor de esa fuerza?
7.33. Rectifiquemos. 0.66 me quedó. Sí. Es correcto. Ah, sí, le puse un 5 de más. ¿Sí? Sí, 0.66. 66, 67. 67. Ujú. ¿Les quedó así a los demás? 0.66. Ahí está. Bien, ahora les pregunto, si ya evaluamos en el diagrama hacia dónde se dirigen las fuerzas, pregunto, ¿hay necesidad de descomponer esas fuerzas en X y en Y? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Les pregunto que si hay necesidad de descomponer esas fuerzas, porque son 4 pasos. Ahorita vamos por el número 2. Calculamos la magnitud. El tercer paso es descomponer las fuerzas en X y en Y. Si el problema lo requiere, sí. ¿Cómo sé si el problema lo requiere? Porque creo que dice al vacío, algo ¿Cuál así. es el último paso? Hacer sumatoria de fuerzas. Ajá, creo que es, pero es cuando dice que está al vacío. ¿O no? No. ¿Alguien más que me diga cómo sé si debo descomponer en X y Y? Cuando pidan fuerza neta. Ahorita nos Que están pidiendo nos fuerza pide la neta. dirección, ¿no? Ah, ok. Les voy a hacer esto. Les voy a hacer un plano acá. Y me dicen que acá hay una fuerza. ¿Qué ven de diferente entre el plano que les hice ahorita abajo y en el que ustedes tienen ahí? ¿Hacia dónde está esa fuerza? El ángulo de la fuerza, ingeniera. El ángulo. Si no hay un ángulo, una inclinación, no se descomponen las fuerzas. ¿Por qué? Porque aquí esta flecha que les estoy marcando ahorita, ¿está en la X o está en la Y? Está en la X negativa. ¿Están las dos? ¿Na 2? Exactamente, está en las dos. Ajá. ¿Por qué? Porque se debe descomponer. Es como si yo les dijera, esta que estoy marcando ahorita no pertenece ni a la X ni a la Y. ¿Por qué? Porque está cruzada, está media calle cruzada ahí solita. Entonces, ¿cómo sé que la voy a descomponer? Solamente si existe un grado de inclinación. En este caso, este debe ser un ángulo aquí, un ángulo acá, un ángulo acá, un ángulo. Un ángulo es lo que me indica si yo debo descomponer mis fuerzas en X y en Y. Ahora pregunto nuevamente, ¿las dos fuerzas que tenemos ahorita para el inciso A tienen necesidad de descomponerse? Sí, porque hay un 90 grados. No, ingeniera. Hay 90 grados, pero hay inclinación. Está en medio de No, ingeniera, no hay necesidad. No, No. ingeniera, ahí no se debe descomponer. Ah, no, porque está Exactamente. recto. Es como que si yo les diera acá. Quiero que les quede claro eso. Si yo tengo la fuerza acá, descompongo. Si tengo la fuerza acá, descompongo aquí. Si la tengo para acá, para acá, para acá. Para cada uno de los lados donde este no se encuentre tanto sobre el eje de las X como sobre el eje de las Y, yo voy a hacer descomposición de fuerzas. De lo contrario, no hago. Aquí hay un ángulo, claro, es un ángulo de 90 grados, lo mencionó Hailey, pero no hay inclinación. O sea, está desde 90 grados, pero no hay inclinación. Entonces, no descompongo las fuerzas. ¿Estamos claros? Ingeniera, entonces Ajá. si estuviéramos trabajando respecto a la carga 3, pongamos que lo que interactúa entre la carga 3 y la 1, ahí sí descompondríamos la fuerza. Exactamente. Eso lo Solo de vemos la ahorita. carga 1. Solo de la carga 1, ¿verdad? Exactamente, eso lo vamos a ver ahorita en la fuerza neta, en el inciso B, donde dice calcular la fuerza neta para la carga 3. Si se dan cuenta ahorita, ustedes dijeron, este ya, fácil, sencillo. Claro, ese está fácil y sencillo porque no hay que descomponer. Entonces, ya llevo el primer paso, lo hice mi diagrama de cuerpo libre. Mi segundo paso, ya calculé mi magnitud. El tercer paso, ¿hay necesidad de descomponer fuerzas en X y Y? No hay. Entonces me paso al cuarto paso. El cuarto paso es hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y. Entonces, ¿cómo hago esto? La semana pasada creo que hicimos ejemplos de eso,
de cómo saber cuándo le incluimos la I y la J, ¿se recuerdan? La I, la J. ¿Sí? Para saber la dirección y hacer la sumatoria de fuerza neta. Yo no recuerdo eso. No, ok, ahorita lo vemos. Bien, ahora les pregunto, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. En este caso, tengo yo dos fuerzas y fueron las que ya encontramos, ¿sí? Tengo la de 3.46 y la de 0.66. Me voy a enfocar primero en la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2. Pregunto, ¿la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2 se está moviendo en X o se está moviendo en Y? En Y, ingeniera. Ok. En X, ¿cuánto sería el valor? Cero. Exacto, cero, nulo, como lo quieran dejar. Lo pueden dejar vacío, le pueden dejar un cero, ahí no hay. ¿Por qué? Porque si me doy cuenta, esa fuerza solo está en vertical y está hacia arriba, ¿sí? En el eje de las Y positivas. Entonces, si yo me coloco del lado de la Y, yo sé que esto es igual a 3.46 newtons en J. ¿Por qué en J? Porque con la J represento la Y, con Y represento la X. Entonces, pregunto, ¿el 3.46 de este problema para hacer esta sumatoria queda positivo o queda negativo? Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque está para arriba. Si hubiese estado para abajo, mi respuesta hubiese quedado negativa. Entonces ya terminé con mi fuerza, con la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2. Me paso con la siguiente. Les pregunto, ¿esa fuerza está actuando en X o en Y? Ingeniera, disculpe, fíjese que Jairo me estaba diciendo de que se quedó sin datos y ahorita estaba en el trabajo. Entonces se Ok. tuvo que desconectar. Ajá. Pregunto nuevamente, ¿en qué está actuando esa fuerza? ¿En X o en Y? En Y. En X, ¿verdad? Entonces sería 0.66 newtons, como está en X, es en Y. Pregunto, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿por qué? Porque está de este lado del eje de las X positivas. Si estuviera para acá, fuese negativo, pero está para acá, entonces queda positivo. Pregunto, ¿cuál es el valor de esta misma fuerza en Y? Cero. Cero. ¿Por qué? Porque no hay. Entonces ya con eso hago la sumatoria de fuerza neta, que esto sería igual a 0.66 newtons en Y más 3.46 newtons en J. Y esa sería la respuesta para el inciso A. ¿Estamos claros? Ajá, una duda. Eso que Ajá. me habían preguntado de la carga 2, ¿por qué era positiva? Todavía no vamos a... Ok. Si se dan cuenta, acá en el problema solo nos están diciendo la carga 1 es de tanto, la carga 2 es de tanto y la carga 3 es de tanto. Cuando no nos piden o no nos dan un signo como tal dentro de este, nosotros entenderíamos que es lo que está actuando en la carga 2, ¿sí? Pero para efectos de estos problemas, donde a nosotros lo único que nos interesa es hacer una sumatoria de fuerza neta, tendría que darnos el mismo resultado si nosotros lo hacemos de esa forma. ¿Por qué? Ejemplo, ¿cómo les explico? Cuando les queda positivo o negativo al momento que ustedes calculan la fuerza 1 sobre la 2 y la fuerza 3 sobre la 2, lo único que están haciendo es indicando si se están atrayendo o se están repeliendo. Eso nosotros lo confirmamos con nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, ejemplo, si en la fuerza, al momento que yo hice el cálculo de la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2, ejemplo, Hubert y Jonathan, acá me hubiera quedado menos 3.46. Vamos a ver, la carga 1 es positiva, la carga 2 es negativa.
me hubiera quedado menos 3.46 newton. ¿Qué significaba ese signo ahí? Que se están atrayendo. Que se están atrayendo. Entonces, eso hubiera cambiado el resultado del problema que yo estoy resolviendo ahorita. No. No, ¿por qué? Porque ese signo nada más me sirve para saber si se atraen o se repelen. Ahora, el signo que yo les estoy colocando al momento de hacer la sumatoria de fuerza neta es para indicar la dirección hacia donde se están dirigiendo. Entonces, la de arriba les puede quedar negativo o les puede quedar positivo, pero lo único que les está indicando es si se atraen o se repelen. Pero cuando ustedes hacen la fuerza neta, la sumatoria de fuerza neta, el resultado no les va a cambiar. A diferencia de los ejemplos que vimos la semana pasada, se recuerdan que yo les dije, si nosotros les incluimos la dirección y les están indicando, ejemplo, había un problema que la respuesta nos quedaba menos 400 newton, pero decía, indique la dirección. Cuando nosotros incluíamos la dirección, la respuesta final del problema era 400 newton y positivos. ¿Por qué positivos? Porque se estaba moviendo solo sobre el eje de la X y estaba sobre el lado del eje de las X positivas. Entonces, me quedó menos 400 newton en el primer paso, claro, pero lo único que me indicó era de que se estaban atrayendo, pero mi respuesta final era 400 newton en Y positivos, porque era hacia dónde estaba dirigiéndose esa fuerza. No sé si logré contestar su duda. Bien, cabales. Sí, ¿verdad? Sí, ingeniera, gracias. Ok, bien. Entonces, tenemos claro de ahorita, ¿verdad? Ya encontramos el Yo inciso A. tengo una chiquitita. Ese de la fuerza de la 3 con la 2 es menos 10.66 o qué número La es. fuerza De la tercera con la segunda. la tercera con la segunda. El resultado. El numerito que tiene la X Es un signo positivo, Kevin. Es positivo. es más 0.66. Más. Ya, yo yo pensé que era 10. No, más. Ya. Porque si el resultado nos quedó 0.66, entonces yo les coloqué, ahí lo podemos dejar sin signo, porque saben que si no tiene signo, ese es positivo. Pero se los coloqué solo para que pudieran identificar que acá lo que incluimos, el signo que incluimos acá es de dirección. Ya. En ese caso la fuerza neta es lo que estamos viendo, es la dirección, ¿verdad? Ajá, miramos la fuerza neta, miramos la fuerza como tal, lo que está actuando en esa carga, pero también estamos viendo hacia dónde está actuando esa fuerza. Entonces ahí nosotros sabemos que en Y está actuando en positivo y en J también sabemos que está actuando en positivo. Entonces, si nosotros lo preguntamos así, yo les puedo decir, con una simple respuesta, nosotros podemos saber en qué cuadrante se está moviendo esa carga, hacia dónde se está moviendo, con el simple hecho de colocar un signo. Aparte del valor como tal, ¿verdad? Cuánto se mueve en X, cuánto se mueve en Y, cuánto se mueve en X, cuánto se mueve en Y. Eso es lo que buscamos con esa fuerza neta. Eso lo colocamos en nuestro diagrama. ¿Cuál? La fuerza neta, hacia dónde están No, dirigiendo. hasta ahí llegaría la respuesta. Ustedes la pueden dejar ahí. Ya. Ajá. Ahí nosotros con ese procedimiento que hicimos ahorita, nosotros logramos encontrar el inciso A. ¿Estamos claros? Sí. No lo miro muy convencido. Sí, ingeniera. Sí, es bonito, pero algo larguito. Les voy a borrar y hacemos el inciso B. Bien, ahora nos piden que nos enfoquemos en la carga 3. Si se dieron cuenta, vamos a volver a resolver, a hacer ahorita
los 4 pasos que yo hice en el ejemplo anterior para resolver A. La carga 3 y esta es positiva. Ahora les pregunto, ¿cómo están actuando o hacia dónde están hacia dónde irían las fuerzas que están actuando en esa carga 3? La carga 1 y la carga 2 serían en este caso. La carga 2 sería al lado izquierdo, La carga 1 Vamos a en el eje de la X. a la X. la carga 2 me dijeron hacia acá, ¿verdad? Ajá. Entonces sería la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo ahorita es la carga 3, es enfocarnos en la carga 3, y si vemos el diagrama que nos dieron al inicio, ese está hacia el lado izquierdo. Ahora pregunto, ¿la carga 1? Va hacia abajo. Va abajo. ¿Hacia abajo de la carga qué? De la... De Y, De la carga de Y. Iría así, ¿verdad? Sería... Correcto, sí. ¿Por qué iría así? Porque se repelen. Exactamente. Si yo sé que estas, si yo supiera que las dos son signos contrarios, yo sabría que la dirección de esa fuerza sería otra. Pero si yo sé que estas dos están positivas, yo sé que estas se están repeliendo. Entonces, ¿qué pasa con esa fuerza? Si yo les pregunto, esa fuerza que yo estoy incluyendo ahí, ¿la coloco en el lado de las X o la coloco en el lado de la Y? ¿Dónde la colocan ustedes? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Si yo les pregunto, esa flechita que estamos colocando ahorita, la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3, como estábamos descomponiendo fuerzas, si yo les pregunto sin necesidad de descomponer, ¿en dónde colocarían esa flechita? ¿En la X o en la Y? ¿En la Y? ¿Una Y negativa? Sí, en las dos. En las dos, o simplemente les digo, ni para una ni para otra, porque la tengo que descomponer para poder resolver el problema. Entonces, Un vector, prácticamente. exactamente. ¿Qué pasa con esta? Esta que estoy repeliendo, la debo descomponer. Entonces voy al paso número 1, ya tengo mi diagrama. Voy al paso número 2, calculo la magnitud de las fuerzas. Si se dan cuenta, solo vuelvo a tener dos fuerzas, ¿sí? La fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3 y la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3. Voy en el segundo paso. Entonces, si voy en el segundo paso, calculo la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3 con la fórmula. No le voy a colocar la fórmula, sino solo los valores. En este caso sería 9 por 10 a la 9. La carga 1, 8 por 10 a la menos 6. La carga 3, 5 por 10 a la menos 6. Y todo esto dividido dentro de la fuerza 1 y la 3. Ahora bien, les pregunto algo. ¿Qué distancia es la que yo coloco del punto de la carga 1 a la carga 3? Hay que sacarla. ¿Se dieron cuenta? Ah, para eso es la ley de senos y cosenos. Una, ¿la podemos hacer con esa? Tenemos la opción de resolverla por medio de las funciones trigonométricas, tenemos el teorema de Pitágoras. ¿Cómo consideran ustedes que es la más rápida, la más sencilla? Lado, ángulo, lado. Pitágoras. Pitágoras. Yo Pitágoras, la... ¿verdad? Queda discreción de ustedes de cómo quererlo resolver, porque es el que le dé la respuesta más rápida y que le lleve la menor cantidad de trabajo posible a ustedes. Ojo, no todas podemos tener la opción de elegir, digamos así como en este caso.
porque en otros problemas a ley, el ejemplo que viene a continuación, a ley se utiliza o la ley de seno o la ley de coseno, pero en este caso, viéndolo de esta forma, viendo este problema como tal, o viendo este triángulo como tal, como nos lo están dando, ¿qué nos representa esto? Esta línea que está acá. ¿Qué es en ese triángulo? ¿La hipotenusa? La hipotenusa. Y según el teorema de Pitágoras, ¿cómo puedo encontrar yo esa hipotenusa? A cuadrado más b cuadrado. Exactamente. Tengo la hipotenusa y esto es igual a cuadrado, b cuadrado. ¿Cuál es a cuadrado y b cuadrado? Mis otros dos lados. Entonces, un lado es de 0.5 al cuadrado y el otro lado es de 0.9. ¿A cuánto es igual esa hipotenusa? 1.02. Es correcto, 1.02 metros. Entonces, me doy cuenta que mi fuerza, la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3, no la podía calcular. ¿Por qué? Porque me hace falta información. Y esa información ya la encontré por medio del teorema de Pitágoras. Eso es porque el triángulo se los permite, ¿sí? No siempre les van a dar un triángulo así. Entonces, aquí sería 1.02 al cuadrado. ¿A cuánto es igual la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3? 0.34. Es correcto. Por aquí la voy a poner ustedes. La verdad es que ya ni me encargo. 0.34. Bien. Ahora vamos con la otra. Así sí me gusta. La fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3, vamos con la otra. Entonces me quedaría 9 por 10 a la 9 por la carga 2, 12 por 10 a la menos 6 por la carga 3, 5 por 10 a la menos 6 dividido la distancia que hay de la carga 2 a la carga 3. Evalúo dónde está mi carga 2 y dónde está mi carga 3. Evaluando esto me quedan 0.9 al cuadrado. ¿A cuánto es igual? Ingeniera, Ajá. usted sí nos quiere, va. ¿Por qué? Porque en lo que hemos estado de cuarentena se compró una pizarra, se compró una tablet, un Ah, me ha lápiz. costado a ustedes, Usted sí pero nos yo quiere, de va. otra forma siempre he tratado la manera de poderles explicar lo más claro que pueda, lo más claro que pueda. Y yo sé que cuesta un poquito porque lograr la atención también de todos cuesta bastante. Entonces, con la pizarra me estaba costando uno por espacio, más que todo era por espacio. El tema del sonido, tenía que estar jalando dos compus, una cámara, era un reguero en mi casa. Entonces, ay no, tenía que ver más opciones y creo que el tiempo que nos dieron de un semestre a otro, estuve evaluando opciones y me decidí por la tablet porque creo que era la forma más sencilla tal vez de poder interactuar con ustedes. Pero por lo mismo de la cuarentena, yo tenía que haberla recibido hace más de 15 días y no me la entregaban, y eso ya me tenía triste porque dije yo, solo falta que empiece un montón de clases y yo todavía no la tenga. Eso me tenía bien preocupada porque lograr la atención es bastante difícil. Una, dos, para la pizarra necesitaba mucho más espacio en la casa, entonces eso me hacía quitarles más espacio a los de la casa, la comodidad, a todos, no solo mía, los afectaba de esa forma. Entonces, miren, es de una y otra cosa ustedes, pero la verdad es que espero que sí me estén entendiendo. Créanme que me esfuerzo por cada ejercicio, por cada ejemplo que les doy, por tal de que me entiendan de la mejor manera posible, de verdad. Ingeniera, como en la tablet, ¿usted les hubiera sacado la otra tarjeta de crédito mejor? Ay, no. Pero gracias, ingeniera, gracias hoy. No, a ustedes, la verdad, porque créanme que sin ustedes tampoco eso sería posible, ¿verdad? Bueno, prosigamos. Bueno, sigamos pues. La fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3, ¿cuánto les queda? 0.66. 0.66, ¿ok? Entonces ya la tenemos. Ahora borro nuevamente.
repite la misma fuerza, ¿verdad? Ajá, si se dan cuenta es la misma del inciso A, porque es la misma dirección, las mismas cargas. Bien, ya tenemos el Ingeniera, inciso número 1, era el diagrama de cuerpo libre, lo terminamos. Inciso número 2, calcular la magnitud de las fuerzas, ya lo tenemos. Ahora el inciso número 3 era descomponer las fuerzas en X y Y. Pregunto, ¿la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3, hay necesidad de descomponerla? No. No. no, ¿Por qué? porque va recta. Está en una recta y no hay ningún grado de inclinación que nos pida o nos impida el poder hacer eso. Entonces, si nosotros evaluamos que está solo sobre el eje de la X, entonces no hay necesidad de descomponerla. Pero ahora, la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3, hay necesidad de descomponerla, ¿sí o no? Ahí sí hay una inclinación. Sí, porque está inclinada. Está inclinada. Entonces, acá, perdón, Ingeniera, yo creo que en esa aplicación que tiene usted puede crear más pestañas y solo se pasa la pestaña para tener más espacio. me paso a hojas. Ajá. Pero si me cambio de hoja, no me logran ver el problema, el problema principal, digamos. Pero no tengan pena. Va. Entonces, veámoslo así. Tengo acá la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3 y tengo entonces una inclinación, ¿sí? Esa inclinación es la misma inclinación que tengo acá. Entonces puedo utilizar el mismo ángulo. Esta fuerza entonces la descompongo acá en X, acá, que sería solo sobre el eje de la X, y acá en Y, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy formando ahí? Otro triángulo. Otro triángulo. En este triángulo voy a tener la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3 en y acá tengo la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3 en X, ¿sí? Con un triángulo, con un ángulo que es el mismo que me tendrían que haber dado en el problema. Ahora, este lado que está acá y que les estoy subrayando acá, esta es la hipotenusa y es el valor que ya encontramos. El valor de la hipotenusa es 1.02, creo que nos quedó, ¿verdad? Ajá. 1.02, pero esa hipotenusa nosotros la utilizamos al momento de encontrar el valor de la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3. Entonces, esta línea que está acá es igual a F, a la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3, es decir, 0.66 newton. Ahora pregunto, ¿qué pasa con ese triángulo con ese ángulo que me hace falta y no me dieron? No era 0.34, ingeniero. Ah, sí, perdón, 0.34. ¿Qué había dicho del ángulo, ingeniera? Disculpe. Necesito este ángulo que está acá, el que les estoy marcando ahorita. Ah, por medio de No me lo dieron. de ley de cosenos hay que sacarlo. Está esa opción, pero saben que el proceso no sé si lleva más o lleva menos. Si evaluamos nosotros lo que tenemos de información, en este caso, para poder resolver ese triángulo, les estoy dando opciones. Ah, pero hay un ángulo de 90 grados ahí, ¿verdad? Y como es de 45 hay un el ángulo otro. de 90. Tenemos el valor del cateto adyacente, que en este caso es 0.9. Tenemos el valor de la hipotenusa, que también ya lo encontramos y es igual a 1.02. Entonces, una función seno? sería la función coseno. Para la seno, bueno, sí tenemos el opuesto y la hipotenusa, ¿no? Tenemos el opuesto y la hipotenusa. Con cualquiera de los dos nos tendría que salir, porque tenemos también tenemos el adyacente y el opuesto. Ajá, aquí podemos elegir. Por eso les digo, tenemos las funciones trigonométricas para elegir y tenemos la ley de seno y la ley de coseno, pero el triángulo así lo amerita, el triángulo que nos dieron. Entonces, con cualquiera de las dos opciones que nos proporcionaron, nos debería de salir ese dato, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos de esta forma,
Ahorita les digo. Talking. ¿Cuál consideran que podemos utilizar? ¿La de seno o la de coseno? ¿Cualquiera de las dos o nos vamos en alguna por específico? La de coseno. La del seno siento que es más rápida. Ok, vamos con la de seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa. Necesito el ángulo solito. Entonces yo sé que para el ángulo solito despejo seno menos 1, cateto opuesto, partido la hipotenusa. ¿Cuál es el valor de mi cateto opuesto? 0.5. ¿Cuál es? 0.5. 0.5 metros. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cuál es el valor del cateto opuesto? Esa da 0.5. 29.35. 0.5 metros. Ajá, tenemos 0.5 metros en el cateto opuesto. La hipotenusa vale 1.02. Eso lo ingresamos en la calculadora con seno inverso. ¿Y cuánto le da? 29.35. 29.35. 35. 29.35 grados. Entonces, ese ángulo es este mismo que tenemos acá. Y es este mismo que nos interesa ahorita, 29.35. ¿Sí? Ingeniera, Entonces, ¿dónde está escribiendo? Que no miro. No, ahorita no. Ahorita sí vamos a empezar a escribir. Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo el ángulo que me hacía falta para poder empezar a resolver el problema, ¿verdad? Mi descomposición de fuerzas en X y en Y. Ahora, si yo necesito encontrar la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3 en X, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué lado es este? A mí hay veces cuando dice en X y en Y me confunde un poco eso. Esto que está acá. Este valor que les estoy marcando acá con amarillo. Ay, ay, Si ay, yo ay. tengo el triángulo, ¿ese qué lado es? Ese es X. ¿Es X? ¿Es adyacente o es opuesto? Adyacente. Adyacente. Es adyacente. ¿Por qué? Porque acá está el ángulo, ¿ven? Opuesto es este, porque está opuesto al ángulo. Ese es el opuesto, el que les estoy marcando ahorita. El adyacente es este. ¿Sí? Sí. Entonces me hacen falta encontrar ese valor en X y ese valor en Y. Y lo puedo hacer con las funciones trigonométricas. ¿Sí? Si tengo acá, yo necesito mi cateto adyacente y mi cateto opuesto. Ahorita yo les coloqué la fórmula del cateto opuesto, que sería seno del ángulo es igual a cateto opuesto partido la hipotenusa. ¿Sí? Para conocer el cateto opuesto, que en este caso sería la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3 en Y, lo único que hago es despejar hipotenusa por el seno del ángulo. Esto es igual a cateto opuesto. ¿Cuál es el valor de mi hipotenusa en ese triángulo que yo marqué con amarillo? 1.0. No, ese es el valor de la hipotenusa, pero acá cuando nosotros calculamos la hipotenusa para calcular esta fuerza que está acá, esa es una fuerza. 0.34. Es correcto. Entonces sería 0.34 el valor de la hipotenusa de ese triángulo que yo les estoy indicando ahorita. Es el valor de la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3. 0.34 por el seno, en este caso sería de 29.35 grados. ¿A qué es igual? ¿0.16, ¿no? Sí, es correcto. Entonces acá le voy a colocar 0. aproximado 17 newtons. ¿Sí? Ya encontré
el del opuesto, este que está marcado aquí con amarillo, que está hacia abajo, en la línea de la Y. Ahora vamos y encontramos el adyacente. Tenemos coseno del ángulo es igual a cateto adyacente partido la hipotenusa. Nuevamente hago la misma operación, solo que ahora es hipotenusa por el coseno del ángulo. Es igual al cateto adyacente. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 0.34. 0.34. Por el coseno del ángulo, nuevamente 29.35. Esto es igual. ¿A cuánto les queda? 0.29 aproximado, 0.30. 0.30 newtons. Entonces ya tengo mi descomposición en fuerzas. Ahora sí, mi descomposición de la fuerza en X y Y. Si yo quiero hacer mi sumatoria, la simple flecha que yo marqué al inicio no la podía poner ni en X ni en Y. ¿Por qué? Porque tiene inclinación. Ahora vengo y ya puedo hacer mi sumatoria de fuerzas. Le voy a borrar también acá lo de la hipotenusa y esto que está acá que ya no me sirve. Ya hice mi descomposición de fuerzas en X y Y. Y lo único que me queda ya por hacer es mi sumatoria de fuerzas. ¿Cómo hago mi sumatoria de fuerzas? Tengo la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3 y la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3. Tenemos los valores en X y tenemos los valores en Y. Ahora pregunto, la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3 en X, ¿cuál es el valor? 0.34. 0.30. En X, el valor en X. ¿Cuánto di? 0.30. Es correcto, Hubert, 0.30. ¿Por qué? Porque es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3 en X, es esta que está acá. Ah, ya la vi, Es la ya que la vi. encontramos ahorita. Ya la vi, Es ya la esta vi. que está acá. Entonces, ahora pregunto, ¿es positiva o es negativa? Positivo. Positiva porque está del lado del eje de las X positivas. Pregunto, ahora, la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3 en Y, ¿cuál es el valor? Ese sí es 0.34. 0.17. 17 negativo. ¿Dónde está? Va para abajo. Ah, sí, ya la vi. 0.17 newtons y me dicen negativo. ¿Por qué negativo? Porque va hacia acá, está hacia abajo. Entonces está debajo del eje de las Y negativas. Entonces va negativas. Y esto es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3 en Y. Ya terminé con mi primera fuerza. Me voy a la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3. ¿Cuál es el valor de esa fuerza? 66. 0.66. ¿En X o en Y? En X. En X. 0.66 newtons en X. Ajá. Si es en X, ¿positivas o negativas? Positivas. ¿Seguros? Y vean bien la gráfica, el diagrama. Negativas. Ah, sí, porque Negativa van porque para está la hacia X. acá. Ajá, van para ¿Sí? la X. Entonces me Ok. queda negativo. ¿Y en Y? En Y creo que ese es... Será positivo, creo. Ah, sí, positivo. ¿En Y? Ah, no, negativo. Ya me perdí. Ya me hice Cero. bolas. 0. 0, porque andan perdidos. Esta es la única flecha que está. Ah, sí, Está va. todo sobre el eje de la X. Es que está tan manchado que ya me perdí. ¿Ya? Ah, sí, Eso. como ese no se hizo descomposición porque ese Ajá. Exactamente. Yo me perdí un poco a la hora de hallar el 0.17 newtons y el 0.30 newtons. Era Ok, ahorita la, regresamos. era la de Ahorita los regresamos. catetos que encontramos. Solo termino de hacer la sumatoria acá. Entonces, ya tengo los 4 datos que necesito, tanto en X y en Y para cada una de las fuerzas, ¿sí? Entonces, lo único que me queda es hacer la suma o resta de esos problemas. En el primero me quedaría menos 0.36 newtons en I, menos 0.17 newtons en J. Y esa sería mi fuerza neta para la carga 3. Y esa sería su respuesta.
¿Sí? Bien. Terminaríamos con la fuerza, con Ahí termina. Esa es la fuerza neta que la carga, que se ejerce en la carga 3. Ahora sí es algo larguito. Pues no está muy Está difícil, largo. solo está algo tedioso, pero Y es complicado el que se coloque en un lado donde no va la información y con eso nos cambiaría el resultado de todo. Más que Voy todo a borrar hay un que, pedacito acá para explicarle nuevamente a los que no me entendieron. hay que ver bien el diagrama. Exactamente. Todo depende del diagrama. hay que ver la repetición del video. Ok. Bien. Tenemos acá, Hailey, creo que se me perdió un poquito. ¿Y quién más me dijo? Yo también un poco. Catherine, ¿verdad? Sí. Ok, va. Mejor lo voy a borrar esta acá. Yo voy a ir a tomar agua, ahorita vengo. Tenemos el plano, ¿sí? Y acá, en medio, dijimos que íbamos a dejar solamente la carga que nos interesaba. En este caso, la que nos interesaba era la carga 3. ¿Estamos claros con eso, verdad? Sí. Va. Teniendo esto, nosotros dijimos que teníamos acá una fuerza. Y esa era la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3. ¿Sí? Y acá, de este lado de las X, teníamos la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3. Pero al momento de nosotros querer descomponer las fuerzas, nosotros debíamos de considerar cuándo descomponerlas y cuándo no descomponerlas. En la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3, que está a este lado, que es la que les estoy marcando ahorita, esa, si están viendo, solo se está moviendo en el eje de las X. ¿Sí? Entonces, ¿hay algún grado de inclinación ahí? No. Entonces, solo se está moviendo en el lado de las X, no hay por qué descomponer en fuerzas. Si nos vamos a la sumatoria de fuerzas, lo único que hicimos fue calcular la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 3 con la fórmula normal e indicamos que nos quedó 0.66, que es este resultado que está acá, ¿sí? Hicimos eso y lo único que hicimos fue colocarlo acá. ¿Por qué negativo? Porque está de este lado del signo de las X, de este lado negativo, ¿sí? Por eso fue que lo dejamos aquí negativo, ese signo está negativo. ¿Por qué en Y es 0? Porque no hay inclinación, no hubo descomposición de fuerzas, entonces ahí se queda con valor 0. Ahora nos pasamos a la otra fuerza, la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3. Aquí sí tenemos un grado de inclinación. ¿Por qué? Porque esa fuerza es la que viene cruzándose ese triángulo que nos dieron al inicio. Pero al haber un grado de inclinación, yo debo descomponer esa fuerza en X, que en este caso sería la línea que les estoy marcando ahorita, y se debe descomponer en Y, ¿sí? Entonces, mi hipotenusa, que es la que estoy marcando acá, es el valor de la fuerza 1, que la carga 1 ejerce sobre la 3. ¿Cuál es ese valor? Ese valor es 0.34 newtons. Y ese cálculo lo hice con la fórmula normal. Pero acá tengo un ángulo que me interesa, que es este mismo que está acá. Entonces, sacamos el valor del ángulo y nos quedó 29.35, que es lo mismo 29.35 que tenemos acá. Pero esa fuerza que yo tengo acá, esa flecha que yo tengo acá, la debo descomponer en X y en Y. Entonces aquí tengo la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3 en Y. ¿Por qué en Y? Porque va hacia abajo. Y la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3 en X es la que está acá. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué hice para poder encontrar esos valores, tanto en X como en Y? Lo que hice fue, voy a borrarles por acá. Esto ya no me interesa, esto no me interesa. Lo que hice fue hacer uso de las funciones
funciones trigonométricas. ¿Qué me dicen las funciones trigonométricas? Que con el seno del ángulo yo puedo encontrar mi cateto opuesto partido la hipotenusa. Y con el coseno del ángulo yo puedo encontrar mi cateto adyacente partido la hipotenusa. Entonces, ojo, ¿qué es lo que yo necesito encontrar acá? ¿Qué es? Si yo tengo este triángulo, que es el que les voy a marcar ahorita con rojo, si ustedes tienen ese triángulo y yo les digo cuál es su cateto adyacente, ¿cuál es su cateto adyacente ahí? Sería que está en la Fuerza 1 de la 3. en X. En X. ¿Por qué en X? Porque es el que está adyacente al ángulo, ¿sí? Este sería su cateto adyacente. Y este es el opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque es el que está opuesto al ángulo. Es como este que yo tengo acá. Si yo les marco este, yo sé que mi lado opuesto es este. Pero mi adyacente es este. ¿Por qué? Porque es el que tengo a un ladito, ¿sí? Entonces, mi cateto adyacente es este que está acá, el que está en X. Y mi cateto opuesto es el que está acá, en Y. Lo único que hice fue pasar la hipotenusa a multiplicar. Pasé la hipotenusa a multiplicar para poder encontrar esos dos valores. Pero el valor de la hipotenusa no es 1.02, sino es el valor de la fuerza que yo encontré al momento que yo descompuse mi fuerza. El valor de la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3 es igual a 0.34. Solo sustituí los valores y me quedaron esos dos resultados, el 0.17 newton y el 0.30 newton. Lo único que hice fue, ya teniendo los dos descompuestos en el eje de las X y en el eje de las Y, lo que hice fue colocarlos en mi sumatoria de fuerzas, pero evaluar si estaban positivas o si estaban negativas, según la posición en la que se encontraban en el plano cartesiano. No sé si les quedó un poquito más claro. Ya, ingeniera, igual yo lo que no había entendido era lo de la hipotenusa, pero que se utilizaba lo que habíamos calculado antes, que era lo de... Exactamente. Eso era. Yo estaba dividiendo en vez de multiplicar la fórmula. Ok, aquí lo único que hacemos es pasar la hipotenusa al otro lado porque necesitamos encontrar el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿sí? Una, dos, la fuerza, el valor de la fuerza es el segundo paso que hicimos, el calcular el valor de la fuerza. Entonces ya es otro dato que ya tienen, es solo de sustituir. Ya luego hacíamos la sumatoria y nos queda el resultado. Yo sé que tal vez ahorita me dicen, mire, me perdí un poquito. Claro, y los entiendo, es el primer ejemplo y por eso les pregunté si ustedes habían hecho descomposiciones de fuerzas en el curso anterior de física, porque necesitaba saber cómo estaban ustedes, pero creo que no han visto mucho. No sé si me escuchan. Sí, te escucho. ¿Sí? Ok, entonces, vean, no se me vayan a espantar. Yo esta semana les voy a dejar una hojita de trabajo. Si lo pueden hacer, lo hacen. No quiero que se copien, porque si se copian yo entiendo, es que porque, todos, está claro, todos entendieron. Prefiero que me digan, mire, yo no lo pude hacer y resolvemos uno a uno para que ustedes sepan cómo se resuelve. Yo les voy a dejar una hojita de trabajo con unos 3, 4 ejercicios para que ustedes intenten. Kevin nos hizo favor de grabar la clase, entonces se la pueden pedir a él que se las comparta y ahí pueden ir viendo ustedes la repetición del video, ¿sí? De cómo voy explicando paso por paso. Entonces ustedes pueden ir resolviéndolo. Ahora si me dicen, mire, yo no pude, entonces lo dejamos así y yo con mucho gusto las podemos resolver la otra semana, pero no quiero que estén copiando, porque de nada me sirve que copien y me entreguen la tarea. Es mejor que me entreguen una hoja a la mitad, pero que suban algo a la plataforma y que me digan, mire, yo no pude, está bien, los puntos los tienen, siempre eso se los he dicho,
pero no quiero que se copien. Yo sé que ahorita es un poquito complicado porque saqué datos de datos, pero cuando ustedes empiecen a resolverlo se van a dar cuenta que es el mismo procedimiento el que se realiza siempre, el mismo procedimiento. Lo único que cambia es de qué forma obtener los datos, si lo hacen por funciones trigonométricas, la ley de senos, la ley de cosenos, pero eso cada problema se lo va a indicar, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. No, ninguna, ingeniera, muchas gracias. No, por el momento todo claro. Ok, entonces yo les voy a dejar la hojita de trabajo. Solo voy a cerrar acá porque necesito saber lo de la asistencia. Les voy a dejar la hojita de trabajo y me hacen el favor de tratar de resolverlo. Si no lo voy a resolver, con mucho gusto estoy para apoyarles la próxima clase, ¿sí? Con lo de la asistencia, Jairon se conectó más de una hora, solo Sí. que se le acabó sus datos, me dijo. Sí, yo creo que fue el único que me hace falta. De los que entraron es el único que me hace falta. Entonces les agradezco mucho por su tiempo. Tengo 2 minutitos. Ingeniera, perdón, yo también hasta hoy me estoy integrando al curso. Su nombre. Jonathan Gutiérrez. Jonathan, pero ya está inscrito. Sí, ya. Ah, ok, entonces sí me aparece ahí en el chequecito. Solo que quería saber de los que habían entrado, porque normalmente solo entran y se salen. Pero sí me aparecen todos. El único que que me aparece acá que se salió fue este chico, Jairo. Los que son nuevos pueden revisar los videos anteriores de todas las clases. Entonces nos vamos a quedar ahí. Les agradezco mucho por su tiempo y disculpen, pero sí, lamentablemente hoy nos llevamos casi... Creo que se fue el audio. ¿Me escuchan? Ahorita Sí, sí, ahora sí. Cortada Que se había cortado el audio. Solo una consulta, ¿no podría subir lo de las tareas, aunque no se puedan entregar para tener el archivo 1? Bien, eso sí se los puedo habilitar para que esté siempre. Sí, porque así uno los tiene, porque sirve para estudiar también. Va, no tengan pena, yo les voy a estar habilitando esa opción entonces en la plataforma. Ingeniera, otra pregunta. gracias. ¿Y cuándo subiría la hoja de trabajo esta semana? A más tardar el lunes. Ok. Ajá, a más tardar el lunes, chicos. Les agradezco por su tiempo, muy amables. Oye, Que tengan ingeniera, feliz sábado. me toca que subir 2 horas de Gracias, video. ingeniera, igualmente. Gracias, igualmente. Adiós. Adiós. Feliz tarde. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera. Gracias a ustedes.